Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Claro. Hoy nos sumergimos en un clásico de la literatura, un clásico de la aventura. Me encanta. 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Un clásico. Imagínense, estamos en 1866. El mundo está atemorizado por un misterioso monstruo marino. Ajá. Causa estragos en los barcos. ¿Qué será? Un narval gigante. Una criatura colosal, desconocida para la ciencia. Algo aún más fantástico. Es que esa incertidumbre, ¿no? Ese miedo a lo desconocido es algo que realmente permeó toda la novela y creo que refleja muy bien las ansiedades de la época, ¿no? La revolución industrial, la tecnología avanzando a pasos agigantados, la gente enfrentándose a un mundo en constante cambio. Y este monstruo marino, de alguna manera, encarna ese miedo, ¿no? A lo desconocido, a lo que se escapa de nuestro control. Y en medio de esta paranoia colectiva, aparece nuestro protagonista, el profesor Pierre Aronnax, un reconocido biólogo marino. Sí. Él se embarca en una expedición para cazar al monstruo. Pero lo que encuentra le cambia la vida para siempre. Claro, Aronnax termina como prisionero a bordo del Nautilus. El Nautilus. Este submarino increíblemente avanzado para su época, comandado por el enigmático Capitán Nemo. Es interesante cómo Verne describe el Nautilus con detalles técnicos, ¿no? Habla de sistemas de propulsión eléctrica, de la producción de aire respirable a partir del agua del mar, equipos de buceo autónomos, inventos que parecían imposibles en 1866, pero que hoy en día son una realidad. Es increíble, ¿no? Cómo Verne previó todas estas tecnologías con tanta exactitud. Claro. Pero lo que a mí realmente me intriga es el Capitán Nemo. Es un genio, un inventor brillante, pero también un hombre torturado. Un solitario que ha renunciado al mundo. Sí, Nemo es un personaje complejo, contradictorio. Por un lado es un defensor del océano. Se indigna ante la crueldad humana, la destrucción de la naturaleza. Y por otro lado, él mismo utiliza el Nautilus como un arma, ¿no? Hundiendo barcos, tomando vidas. ¿Es un héroe o un villano? ¿Un visionario o un loco? Esa es la pregunta, ¿no? Es una pregunta difícil de responder. Y yo creo que esa ambigüedad es lo que lo hace tan fascinante. Nemo representa esa lucha interna, ¿no? Entre el bien y el mal, entre el deseo de justicia y la sed de venganza. Y a través de los ojos de Aronnax, el lector se ve envuelto en este viaje extraordinario, ¿no? Recorren las profundidades del océano, descubriendo paisajes increíbles, criaturas fantásticas, restos de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Es como si Verne nos invitara a explorar un mundo completamente nuevo, lleno de maravillas y misterios. Sí, y más allá de la aventura, hay un trasfondo filosófico, ¿no? Verne nos hace reflexionar sobre la relación del hombre con la naturaleza, sobre el poder de la tecnología, sobre la búsqueda de la libertad individual. Hablando de libertad, Nemo afirma haberla encontrado en el aislamiento, en el fondo del mar, lejos de la sociedad que tanto desprecia. Pero es realmente libre un hombre que vive encerrado en una jaula de hierro, por muy lujosa que sea. Puede haber verdadera libertad sin conexión con otros seres humanos. Esa es una pregunta que el lector se plantea a lo largo de toda la novela. Y creo que Verne no nos da una respuesta definitiva, ¿no? Nos deja la tarea de reflexionar sobre ello. ¿Es la libertad un estado mental? ¿Una condición física? ¿Se puede ser libre estando solo? Son preguntas que siguen resonando en la actualidad, ¿no? En un mundo cada vez más interconectado, pero también cada vez más individualista. Y esa vigencia, esa capacidad de hacernos reflexionar sobre temas universales, es lo que convierte a 20.000 leguas de viaje submarino en un clásico atemporal. Totalmente de acuerdo. La novela nos invita a pensar en la naturaleza de la libertad, en el impacto de la tecnología, en la relación del hombre con el medio ambiente. Temas que, más de un siglo después, siguen siendo relevantes. Y hablando de impacto, Verne nos presenta una visión ambivalente de la tecnología. Por un lado, el Nautilus es una maravilla de la ingeniería, un símbolo del progreso humano. Pero por otro lado, es un arma poderosa capaz de causar destrucción y muerte. Es como si Verne nos estuviera advirtiendo sobre el doble filo de la tecnología, ¿no? Nos muestra que el progreso puede ser beneficioso, pero también peligroso. Que la tecnología puede ser una herramienta para construir o para destruir, dependiendo de las manos que la controlen. Y en el caso de Nemo, la tecnología se convierte en una extensión de su propia personalidad. El Nautilus es un reflejo de su genialidad, pero también de su aislamiento, de su furia contenida. Es cierto. Y esa dualidad de la tecnología, su capacidad de ser tanto una fuerza liberadora como una herramienta de opresión, es un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. Pensemos en la inteligencia artificial, la biotecnología, la energía nuclear. Todas tienen un potencial enorme para el bien, pero también para el mal. Es como si Verne, a través de su novela, nos estuviera invitando a ser conscientes del poder de la tecnología y a utilizarla con responsabilidad, a no convertirnos en esclavos de nuestras propias creaciones.
Y esa reflexión sobre la tecnología, junto con la exploración de temas como la libertad, la naturaleza humana y la relación del hombre con la naturaleza, es lo que hace que 20.000 leguas de viaje submarino sea una obra tan rica y compleja. Es una novela que te atrapa desde la primera página con su aventura, con su misterio, pero que también te deja pensando mucho después de haberla terminado. Es una obra que te hace cuestionar tus propias ideas, que te invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Y esa capacidad de provocar la reflexión, de hacernos cuestionar nuestras propias creencias, es la marca de un verdadero clásico. Una obra que trasciende el tiempo y que sigue siendo relevante para las nuevas generaciones. Y ahora, después de este fascinante análisis del Capitán Nemo, su Nautilus, y la crítica a la tecnología y la sociedad, me gustaría profundizar en la relación entre Nemo y Aronnax. Buena idea. Porque a pesar de ser prisionero, Aronnax desarrolla una extraña fascinación por el capitán. ¿No te parece? Sí, es una relación muy interesante. Aronnax, un hombre de ciencia, racional, metódico, se ve cautivado por la inteligencia, el carisma y la pasión de Nemo. Pero al mismo tiempo no puede evitar cuestionar sus métodos, su sed de venganza, su rechazo a la humanidad. Es como si Aronnax viera en Nemo un reflejo de sí mismo, de sus propias contradicciones. Admira su intelecto, su valentía, pero teme su lado oscuro, su capacidad para la destrucción. Y esa tensión, ¿no? Entre la admiración y el temor, entre la fascinación y el rechazo, es lo que hace que su relación sea tan compleja y dinámica. A través de Aronnax, el lector se enfrenta a la pregunta de si es posible separar al genio del monstruo, al idealista del vengador. Es una pregunta que nos lleva al corazón mismo de la novela. ¿Es posible justificar los fines con los medios? ¿Se puede luchar contra la injusticia sin caer en la violencia? ¿Es posible construir un mundo mejor desde el odio y el rencor? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil. Y creo que Verne, a través de la relación entre Nemo y Aronnax, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la dificultad de encontrar un equilibrio entre nuestros ideales y nuestras acciones. Es fascinante cómo Verne, en 1866, pudo anticipar con tanta precisión el desarrollo tecnológico del futuro, escribiendo sobre submarinos eléctricos, sistemas de comunicación submarina y hasta ciudades bajo el mar, décadas antes de que existieran siquiera los conceptos. Es verdad. Yo a veces pienso, Verne no sería un viajero del tiempo encubierto. Pero no, hablando en serio, ¿de dónde crees que sacó esa capacidad visionaria? Más allá de las bromas, hay que recordar que Verne era un lector voraz, un apasionado por la ciencia y la tecnología de su época. Se documentaba exhaustivamente, consultaba enciclopedias, revistas científicas e informes de exploradores. Yo me imagino que en su mente todo ese conocimiento se fusionaba con su increíble imaginación, y eso le permitía extrapolar, ¿no?, las posibilidades del futuro. Entonces, dirías que no solo se basaba en lo que ya existía, sino que iba un paso más allá, imaginando cómo esos conocimientos podrían evolucionar. Exactamente. No se conformaba con el presente. Su mente estaba siempre explorando el horizonte de lo posible. Y creo que esa es la clave de su genialidad, esa capacidad de soñar con un futuro diferente. Un futuro que, en muchos aspectos, se ha hecho realidad. Es realmente asombroso. Y hablando de futuro, en 20.000 leguas, no todo es tecnología y ciencia. Verne también nos sumerge en una emocionante aventura, llena de peligros, descubrimientos y emociones intensas. Claro, la novela es un viaje en sí misma. Un viaje por las profundidades del océano, pero también un viaje interior para los personajes. Especialmente para Aronnax, que se ve obligado a confrontar sus propias ideas sobre el mundo y la humanidad. Me intriga la forma en que Verne combina la ciencia y la aventura de manera tan magistral. No solo nos transporta a ese mundo submarino fascinante, sino que también nos hace reflexionar sobre el impacto de la tecnología, la relación del hombre con la naturaleza y la eterna búsqueda de la libertad. Es que Verne no se limita a contarnos una historia, nos invita a pensar, a cuestionarnos, a explorar diferentes perspectivas. Y yo creo que esa combinación de entretenimiento y reflexión es lo que ha convertido a 20.000 leguas de viaje submarino en un clásico universal. Totalmente de acuerdo. La novela sigue cautivando a lectores de todas las edades y culturas porque nos habla de temas universales. La aventura, el misterio, la lucha por la libertad, la relación del hombre con el mundo que lo rodea. Y hablando de la lucha por la libertad, no podemos olvidar el contexto histórico de la novela. Estamos hablando de 1866, una época de grandes cambios sociales y políticos. La revolución industrial estaba transformando el mundo, generando nuevas formas de riqueza y poder, pero también desigualdad y explotación. ¿Crees que Verne, a través de la figura de Nemo, estaba haciendo una crítica a la sociedad de su época? Nemo, después de todo, es un rebelde, un inconformista que rechaza las normas sociales y busca su propia justicia. Sin duda, hay una fuerte crítica social en la novela. Nemo representa la rebeldía contra un sistema que considera corrupto e injusto.
Su decisión de aislarse del mundo, de crear su propio reino en las profundidades del mar, es una forma de protesta contra la sociedad que lo ha decepcionado. Es interesante cómo Verne utiliza la ciencia ficción para explorar temas sociales y políticos. No se limita a contarnos una historia de aventuras, sino que aprovecha el género para plantear preguntas incómodas sobre el poder, la justicia y la libertad. Exacto. Y creo que esa capacidad de combinar la aventura con la reflexión social es una de las razones por las que 20.000 leguas de viaje submarino sigue siendo tan relevante hoy en día. La novela nos invita a cuestionar el orden establecido, a luchar por nuestros ideales, a no conformarnos con un mundo que no nos satisface. Y hablando de ideales, Nemo es un personaje complejo y contradictorio. Por un lado, defiende a los oprimidos, lucha contra la injusticia. Por otro lado, utiliza la violencia, hunde barcos, toma vidas. ¿Cómo podemos conciliar esas dos caras de su personalidad? Es una pregunta difícil de responder. Nemo es un personaje lleno de matices. Un hombre que ha sufrido mucho y que busca su propia justicia, aunque eso signifique transgredir las normas morales. Es como si Verne nos estuviera diciendo que no existen héroes o villanos absolutos, sino seres humanos complejos, capaces de lo mejor y de lo peor. Exacto. Y creo que esa complejidad es lo que hace que Nemo sea un personaje tan fascinante. No es un héroe perfecto, ni un villano despiadado. Es un ser humano con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos. Y esa complejidad se refleja también en su relación con Aronnax. Ambos son hombres inteligentes, cultos, con una gran pasión por el conocimiento, pero tienen visiones del mundo muy diferentes. Aronnax cree en el progreso, en la ciencia, en la colaboración entre los seres humanos. Nemo, en cambio, ha perdido la fe en la humanidad y busca refugio en el aislamiento. Es una relación fascinante, llena de tensión y de momentos de complicidad. Aronnax se siente atraído por el genio de Nemo, por su conocimiento, por su valentía, pero al mismo tiempo rechaza su violencia, su sed de venganza, su decisión de aislarse del mundo. Y esa tensión, ¿no?, entre la admiración y el rechazo, entre la fascinación y el miedo, es lo que hace que su relación sea tan interesante. A través de Aronnax, el lector se enfrenta a la pregunta de si es posible separar al genio del monstruo, al idealista del vengador. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Y creo que Verne, a través de la relación entre Nemo y Aronnax, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la dificultad de encontrar un equilibrio entre nuestros ideales y nuestras acciones. Y retomando nuestra inmersión, me gustaría volver a esa pregunta que dejaste al aire al final del segmento anterior. Nemo, ¿héroe o villano? Es una pregunta que nos obliga a profundizar en la crítica social que Verne tejió en 20.000 leguas de viaje submarino. Sí, porque Nemo no es solo un científico brillante, un aventurero intrépido. Es también un reflejo de las tensiones sociales y políticas de su época. Un hombre que, harto de las injusticias del mundo, decide darle la espalda a la sociedad. Su rebelión, su rechazo a las normas, se puede interpretar como una crítica a la desigualdad, al colonialismo, a la violencia, ¿no?, que imperaba en el mundo de ese entonces. Nemo ha sufrido en carne propia las consecuencias de la codicia, de la ambición humana, y decide crear su propio mundo, un mundo regido por sus propias leyes, en las profundidades del océano. Pero incluso en ese mundo submarino, Nemo no puede escapar del todo de la sombra del mundo exterior. Sigue luchando contra la justicia, interviniendo en conflictos, defendiendo a los oprimidos, como si no pudiera renunciar por completo a su sentido de la justicia, ¿no?, a pesar del dolor, la desilusión que lo tormenta. Es esa lucha interna, esa contradicción entre su deseo de aislamiento y su impulso de luchar por un mundo mejor, lo que lo hace tan complejo, tan fascinante. Nemo nos obliga a cuestionarnos nuestras propias ideas, ¿no?, sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad. Que es que Verne, a través de Nemo, nos está invitando a reflexionar sobre la necesidad de un cambio social. Nos está mostrando que la rebeldía, incluso la que se manifiesta en acciones violentas, puede ser una respuesta legítima ante la injusticia. Es una pregunta compleja. No hay una respuesta fácil. Verne nos presenta a Nemo con todas sus contradicciones, con sus luces y sus sombras, sin idealizarlo, sin demonizarlo. Nos deja la tarea de interpretar sus acciones, de juzgar su camino, de reflexionar sobre las consecuencias de su rebelión. Y esa invitación a la reflexión, a cuestionar el orden establecido, a buscar soluciones a las injusticias, es lo que hace que 20.000 leguas de viaje submarino siga siendo una obra tan relevante hoy en día. Porque los problemas que Verne denunciaba en su época, como la desigualdad, la explotación, la violencia, siguen presentes en nuestro mundo. Totalmente de acuerdo. La novela nos recuerda que la lucha por un mundo mejor es una tarea constante, que requiere compromiso, valentía y, sobre todo, una profunda reflexión sobre las causas de la injusticia y las posibles soluciones. Y nos invita a cuestionar nuestras propias acciones, a preguntarnos si estamos contribuyendo a construir un mundo más justo, o si somos cómplices de la desigualdad, de la opresión. Y para concluir este viaje por las profundidades de 20.000 leguas de viaje submarino, me gustaría destacar la importancia de esta obra como un llamado a la acción.
Verne no solo nos invita a reflexionar sobre los problemas del mundo, sino también a buscar soluciones, a luchar por un futuro mejor. Esa visión de la literatura como un motor de cambio, como una herramienta para transformar la realidad, es uno de los grandes legados de Verne. Y creo que es un mensaje que sigue vigente en la actualidad. Necesitamos historias que nos hagan pensar, que nos cuestionen, que nos inspiren a construir un mundo más justo y equitativo. Y si desean sumergirse aún más en las profundidades de este clásico, les recomendamos escuchar el audiolibro de 20.000 leguas de viaje submarino en Audible. Encontrarán el enlace en el primer comentario debajo de este episodio. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a explorar las profundidades de la literatura y a descubrir los tesoros que se esconden en sus páginas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.